Hora 25. Aimar Bretos. Imagínense ser la única oportunidad para que una persona salga adelante en una situación de emergencia, que sea usted el que con una operación, con una inyección puesta a tiempo, salve la vida a una persona. Solo con pensarlo ya siente uno el vértigo de esa responsabilidad. Y con esa responsabilidad a las espaldas llevan trabajando 50 años en Médicos Sin Fronteras. Al frente de esa organización en España ha estado David Noguera. Le quedan unas horas realmente al frente de esa organización porque hoy es su último día al frente de Médicos Sin Fronteras, así que es un placer que haya aceptado despedirse aquí en Hora 25 en la SER. David Noguera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Pues contando los minutos, lo que dure la entrevista y luego para cederle aquí el testigo a Paula. A Paula Gil, que es la persona que va a quedar a los mandos de Médicos Sin Fronteras en España. Señora Gil, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Que es la primera vez que una enfermera asume la presidencia de Médicos Sin Fronteras España. Pues sí, es la primera vez y es un honor, ¿no? Y una alegría poder visibilizar pues el trabajo de la enfermería, que tan importante es y tan importante ha sido y está siendo en el COVID también, ¿no? ¿Por qué no llamarle Médicos y Enfermeras Sin Fronteras? También, bueno, sería un poco más complicado hacer el cambio, lo vamos a dejar en Médicos, pero engloba todo. Les hemos juntado esta noche aquí a los 50 años de Médicos Sin Fronteras. Señor Noguera, el de médico, el de sanitario, es un trabajo muy vocacional, pero para ser Médicos Sin Fronteras, para irse a lugares en guerra donde se está viviendo una tragedia, donde el agua puede ser un bien escaso, donde uno va a vivir lejos de su familia durante mucho tiempo, hay que tenerlo muy claro. ¿En qué momento dijo usted, quiero irme a donde sea? Bueno, yo durante toda la carrera, incluso antes recibía inputs por la televisión, me informaba, ¿no? Y era consciente, como cualquier ciudadano, como cualquier profesional, de que hay realidades pues no tan privilegiadas como la nuestra, ¿no? Entonces, cuando acabé la carrera, pues no hice ni la especialidad, me fui corriendo a Médicos Sin Fronteras, me dijeron, bueno, es un poco joven, haz 2 años de experiencia laboral, un máster en medicina tropical, y entonces, bueno, pues tuve la suerte y me cogieron, ¿no? Y tuve suerte que mi primera misión fue en Somalia, en Mogadiscio, y como médico, pues éramos la única ONG occidental, digamos, y con una capacidad real de cambiar las cosas. Había una epidemia de cólera y la paramos, ¿no? Entonces, entre el impacto, tuve una certeza, tuve un momento de epifanía, ¿no? De certeza del impacto que tenemos como organización, como profesionales en sitios donde realmente podemos marcar la diferencia, ¿no? Y tuve esa especie de revelación y me prometí que el resto de mi vida orbitaría alrededor de esto, y 20 años después, pues aquí estamos, ¿no? En otra etapa. ¿Su primera misión, señora Gil? Pues fue en Angola, en el 2003, también con un recorrido similar al de David, ¿no? Parece que fuera un criterio que la primera vez que presentas tu candidatura a MSF te digan que no, para luego en el futuro pues asumir la presidencia. A mí me pasó igual. Y sí, fue en Angola y bueno, en mi caso, ya como enfermera me gustaron trabajos que tenían un componente social importante. Había trabajado en prisiones, en servicios de urgencias, que son trabajos así como muy intensos. Y entonces, bueno, me pasó, como le pasa prácticamente a todo el mundo que acaba haciendo este trabajo, ¿no? Que llegas a un lugar, te das cuenta que tu trabajo marca diferencia en la vida de los demás y te enganchas. Me ha llamado la atención. ¿Cómo es esto de que Médicos Sin Fronteras le diga que no a alguien? ¿Qué requisitos hay que cumplir para ser Médicos Sin Fronteras? No todo el mundo vale, no todo el mundo cumple esas características que se exigen. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es que tenemos mucha suerte en el sentido de que hay mucho profesional que quiere trabajar con nosotros. Y entonces, lamentablemente, no podemos coger a todo el mundo. Además, tenemos una obligación a la gente que nos apoya financieramente también, y tenemos unos estándares de calidad, y muchas veces que la gente se cree que vamos a países poco desarrollados podemos ofrecer una asistencia de poca calidad, y esto no es así. Obviamente la tenemos que adaptar a los estándares, no tenemos resonancia magnética, y entonces, claro, es imprescindible hablar idiomas, por ejemplo, y luego porque, bueno, hay mucha gente que tampoco lo tiene muy claro, ¿no? Y entonces nos da muchas más garantías alguien que haya salido ya con otra ONG o alguien que tenga un recorrido vital que ya te llama la atención. Es decir, yo diría que la de una vocación sanitaria particular también hay una pizca de
deseo de aventura o de vivencia intensa, digamos, y eso hace que tengamos, por el exceso de currículums, y lamentando mucho, porque hay mucha gente buenísima que lamentablemente seguramente pues ha sufrido esa misma experiencia, ¿no? Pero si la gente persiste, acaba entrando. O sea, si la gente es tozuda y va, acaba entrando. Si nos está escuchando un estudiante de medicina o una estudiante de enfermería, ¿qué tiene que saber para terminar siendo un médico sin fronteras? Bueno, yo creo que lo primero, tiene que tener claro que esto es un trabajo que es muy demandante, ¿no? Es un trabajo que, más que un trabajo, es una forma de vida. Que no vale pues tener una experiencia, ¿no? Quiero tener esta experiencia y ya está, sino que realmente pues es un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener constancia, hay que tener ilusión y hay que especializarse, y como decía David, ¿no? Tener cierto nivel técnico, pues hay un montón de especialidades que son necesarias, la neonatología, toda la salud materno-infantil, la pediatría, farmacia, bueno, en fin, cirugía. Entonces, bueno, aprender idiomas y tener ese compromiso, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar un sanitario de Médicos Sin Fronteras trabajando fuera, en determinado destino? ¿Cómo funcionan ustedes en ese sentido? Entiendo que van por misiones, por destinos, por tiempos concretos. Sí, un poco el estándar, que es variable, es que en un sitio de conflicto intenso son 6 meses, la misión, con un break a la mitad, y un contexto más estable sean de 9 a 12 meses. Y luego tienes toda la casuística de las emergencias, pues un terremoto, una epidemia, que pueden ser misiones incluso de semanas, o una misión exploratoria, pueden ser 2 o 3 semanas para ver si hay que intervenir o no. Pero el esquema sería 6, 9, 12 en función de la intensidad del contexto. Los profesionales de Médicos Sin Fronteras han respondido siempre a las preguntas de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando en los campos de refugiados ruandeses en el 94 estalló un brote de cólera y disentería. Bueno, realmente hay que vivirlo para creerlo. Yo creo que esto supera absolutamente todos los cánones de imaginación, todos los cánones de dramatismo, y en este sentido yo creo que la situación es de una gigantesca y una dantesca situación, de una mortandad total y absolutamente delirante, y que supera en todo momento las posibilidades reales de Médicos Sin Fronteras de poder hacer frente a esta situación. Me impresiona escuchar lo que contaba Láser, este trabajador de Médicos Sin Fronteras. Igual ustedes lo tienen ubicado, nosotros no hemos conseguido dar con el nombre en nuestro archivo. No le reconozco la voz. No. Pero nos disculpamos. Impresiona mucho escuchar ese punto de: llego aquí y me encuentro con algo mucho más terrible de lo que podía llegar a imaginar. Sí, bueno, es que nos ha pasado a todos. Es decir, yo creo que muchas veces la gente cree que los que trabajamos en Médicos Sin Fronteras somos mejores personas que el resto, lo cual no es cierto en absoluto. La gente en general es muy buena aquí y en Yemen. Pero sí que yo creo que trabajar en Médicos Sin Fronteras te da una visión privilegiada del mundo, de entenderlo de forma diferente, ¿no? Y hablando del privilegio, pues bueno, pues somos muy conscientes. Yo, por ejemplo, que tengo hijos, habla también del privilegio de nacer aquí. Entonces, cuando eres un profesional sanitario que has estudiado aquí, has empezado tu vida laboral aquí, viste a trabajar a Mogadiscio en Somalia, a Batangafo en República Centroafricana, a Darfur en Sudán, etcétera, 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 el contraste es brutal. Pero bueno, yo creo que también nos sirve para pinchar esa burbuja, ¿no?, en la que estamos todos tan cómodos, y darnos cuenta de que el mundo es mucho más complejo, ¿no?, y que estas realidades también nos afectan, ¿no? Yo creo que la COVID ha sido un ejemplo paradigmático de eso. En el caso que estábamos escuchando en Ruanda, se estaba cometiendo un genocidio. Ustedes no conseguían salvar a sus pacientes ni a su personal, y llegaron a la conclusión de que el trabajo médico tiene poco impacto en un genocidio. ¿Cómo gestionan ustedes eso, ese complicadísimo equilibrio de aquí me necesitan, pero nuestros trabajadores no están a salvo y no conseguimos salvar vidas? Bueno, pues son decisiones terriblemente dolorosas y muy difíciles, ¿no? Bueno, en Ruanda perdimos a 250 trabajadores, y hemos tenido, pues recientemente sucedió en Etiopía, donde asesinaron a 3 compañeros, ¿no? Bueno, sabemos que hay una serie de riesgos que están ahí y que tenemos que enfrentarnos a ellos. Intentamos ponderar pues las decisiones que tomamos y ponemos siempre por delante el interés de las poblaciones a las que servimos, pero evidentemente sin ser mártires, ¿no? Que eso, no se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un balance muy difícil, y al final pues a veces hay que tomar decisiones muy dolorosas, sabiendo que al irnos pues dejas detrás a mucha gente, ¿no?
Hablaba de Etiopía, de lo que sucedió en Etiopía hace año y medio. Entiendo, señor Noguera, que este fue uno de los momentos más duros de su etapa como presidente. El asesinato de María Hernández en junio. Era una trabajadora española de Médicos Sin Fronteras, murió junto a dos compañeros. ¿Cómo se informa a los trabajadores de los riesgos que pueden correr en un destino concreto? ¿Se recibe algún tipo de formación específica? ¿Alguien, para ser Médicos Sin Fronteras, asume que puede morir en su destino? Sí, bueno, obviamente a nivel profesional y personal, el asesinato de María Tedros y Johannes en junio de este año, pues es una herida que quedará para siempre y que no ha sanado, y que todos como institución y como personas, y los que teníamos además el privilegio, yo no conocía a Johannes y Tedros, que hacía relativamente poco que estaban con nosotros, a María sí que la conocía, y bueno, y tenemos aún que cerrar esa herida, ¿no? Nosotros trabajamos en sitios de conflicto no porque nos gusten las armas o la guerra, pero sabemos que son las situaciones donde se acumula más la mortalidad y el sufrimiento y donde nuestra presencia tiene un impacto diferencial. Entonces, somos una organización de referencia gestionando seguridad. Tenemos unos indicadores aceptables de seguridad. Muere más gente leñadores en Estados Unidos que cooperantes, mueren más pescadores en alta mar que cooperantes. Es decir, tenemos... Pero evidentemente hay un riesgo residual que no podemos gestionar. Intentamos poner todas las medidas posibles, pero luego se trata de un pacto. Y esto yo, por ejemplo, y para esta responsabilidad que le traspaso a Paula, la explicito con la gente que empieza con nosotros. Son gente adulta la que decide apostar por Médicos Sin Fronteras, ¿no? Toman esa decisión y saben lo que hay. Y entonces, en cualquier momento que un expatriado, un personal de Médicos Sin Fronteras en terreno no se sienta cómodo por la situación, está en su perfecto derecho de irse. Y nadie le señala, al contrario, o sea, se le facilita absolutamente la salida. Porque nosotros podemos garantizar hasta cierto punto, ese riesgo residual está ahí, va inherente al trabajo. Y entonces se pide también ese esfuerzo individual o esa reflexión individual de la persona que quiere comprometerse con esto. Y el que no quiere asumirlo tiene que buscar otros caminos. Se puede dedicar a la cooperación perfectamente loable, un trabajo magnífico en un contexto estable, o puede trabajar de sanitario en España haciendo un trabajo increíble como han hecho todos nuestros compañeros y compañeras durante la pandemia y en el día a día. Pero al final tiene que haber ese compromiso individual porque la organización es incapaz de garantizarte un riesgo cero. Para eso tendríamos que trabajar en sitios donde no hay escenarios de guerra y nuestro impacto, nuestra misión, pues perdería mucho de su sentido. Entiendo que ha tenido usted, Paula, esta reflexión de cómo voy a tener esta conversación con todos aquellos que vengan a partir de ahora a mí, y me va a tocar a mí trasladarles esto, ¿no? Sí, bueno, pues una conversación muy sincera, ¿no? Es lo que estamos mencionando, pues la gente ya se acerca, llama a la puerta de Médicos Sin Fronteras con una inquietud y con unas ganas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que poner sobre la mesa la realidad, hay que explicar muy bien a los contextos a los que se va, a los países a los que se va, y que las personas asuman esa decisión pues con conocimiento, ¿no? También yo creo que es importante señalar que tenemos muchos y muchas compañeras nacionales de los países en los que trabajamos que están viviendo allí y que el conflicto les afecta personalmente, ¿no? Porque son población parte. ¿Esto siempre es así? ¿Siempre trabajan en lugares en los que tienen gente local? Sí, de hecho el 80% de nuestro personal es personal local de los países en los que trabajamos. Anoche estuvimos hablando aquí en Hora 25 en Torrelavega con dos afganos que escaparon de su país porque su vida corría peligro ahora que llegaron los talibanes. Médicos Sin Fronteras está muy presente en Afganistán. Es verdad que tuvieron que retirarse temporalmente, pero ahora trabajan allí. Cuénteme lo que se pueda contar, señor Noguera, pero ¿cómo se negocia la entrada en un país donde su trabajo depende de que le garanticen una mínima seguridad? Sí, nosotros tenemos que establecer conversaciones con todos los actores de un conflicto. Digamos, es complejo, lo voy a tener que resumir por cuestiones de tiempo, pero básicamente es explicar que a nosotros no nos interesan las causas del conflicto, nos interesan las consecuencias. Que nosotros somos un actor neutral, imparcial y que nos preocupan las víctimas, ¿no? Y entonces tenemos que negociar y tener garantías de que nuestra presencia va a ser respetada, ¿no? Y generalmente es el caso. Porque además es fácil, nosotros tenemos unas líneas rojas claras marcadas, o sea, nosotros si hay una amenaza directa nos vamos, somos un soft target que se dice en jerga militar, no vamos armados más que con jeringuillas y con antibióticos, ¿no? Si hay una amenaza directa, si nos exigen sobornos o si nos, por ejemplo, intentan divertir la acción humanitaria hacia un lado solo, pues hay unas líneas rojas que no aceptamos. Entonces hay todo un trabajo de diplomacia humanitaria y sí hemos tenido que hablar con
con el lado oscuro y con gente pues muy particular y muy peculiar. Pero lo hacemos por el interés de las víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, estamos constantemente, necesitamos los canales abiertos para asegurarnos que nuestra presencia pues sea respetada, ¿no? Y si en un enfrentamiento entre las víctimas cae, digamos, alguien de los malos, de quienes están matando, pero cae herido, ¿ustedes cómo priman eso? Me refiero a quién curan antes. ¿Se puede ser neutral completamente? Bueno, cuando tú tienes más de un herido, vas a aplicar la lógica del triaje de emergencias, ¿no? ¿Cuál es la vida que está más a riesgo? No miras quién tienes enfrente, ¿no? Y esto es un principio básico de la medicina, de la enfermería, de la misma manera que también pues no vas a mirar a quién rescatas si se está ahogando en el mar, ¿no? Esto es aquí, en Afganistán, en Barcelona y en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, nosotros tratamos a todo el mundo, o sea, tratamos a combatientes del ISIS, la respuesta rotunda es sí, pero no lo hacemos porque sea Médicos Sin Fronteras, lo hacemos porque somos médicos. O sea, porque yo hice un juramento hipocrático, no por la Carta Magna de Médicos Sin Fronteras. Aquí en España también se trata de asesinos o terroristas que han cometido. O sea, los sanitarios estamos obligados y esto es ética médica fundamental. Y de igual forma que otros derechos fundamentales a día de hoy están cuestionados, este no lo podemos cuestionar. Esto no es negociable. Insisto, es una convención de Ginebra, de la ley de la guerra. Las guerras también tienen leyes, por tanto es un marco que supera Médicos Sin Fronteras. Y además, que dice que un combatiente, una vez herido, ya no es combatiente. Es una víctima y, por tanto, tiene todo el derecho a recibir asistencia médica. Y más vale que respetemos este derecho fundamental, viendo que otros también se van erosionando. ¿Cómo está ahora la situación en Afganistán? ¿Cómo están trabajando en Afganistán? Bueno, pues es una situación extremadamente compleja. Es un contexto muy difícil de navegar. Pero nosotros hacemos años que tenemos interlocución. La gente, ¿seguís trabajando ahora con los talibanes? Es que nunca se fueron. O sea, quizás no estaban en Kabul, pero no habían desaparecido, ¿no? Y entonces, bueno, seguimos trabajando en contextos porque, insisto, tenemos un impacto importantísimo y todos nuestros proyectos, ¿qué ha pasado? Pues que han visto incrementada su demanda de forma exponencial, porque mucha de la comunidad internacional o mucho de lo que se da en llamar la ayuda internacional, que va condicionada a otras cosas, es decir, que es una ayuda que va condicionada a una estabilidad política, a programas políticos, a programas de pacificación, etcétera, etcétera, pues se ha retirado. Y entonces pues somos más imprescindibles que nunca. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas afganas no tienen ninguna responsabilidad sobre su conflicto, porque las mujeres afganas son un colectivo absolutamente vulnerable que no merece un doble castigo. Por eso estamos ahí. Insisto, porque nosotros las causas de los conflictos no sabemos nada. Nosotros no sabemos arreglar guerras, si no, no seríamos presidentes de Médicos Sin Fronteras, seríamos presidentes de España o de Naciones Unidas, pero no, somos médicos y sanitarios y nos dedicamos a esto, ¿no? Pero sí que sabemos de gestionar las consecuencias, ¿no? Y no vamos a permitir un doble castigo. Estamos viendo incremento de los niveles de malnutrición en Afganistán. Son niños, son niñas. O sea, entonces, como sanitarios estamos obligados. Pero es más, no lo hacemos porque seamos médicos sin fronteras, lo hacemos porque somos seres humanos, somos personas. Es el mismo instinto de cuando uno va por la Gran Vía ahora repleta de gente y se cayera una señora mayor en medio de la calle. Todo el mundo se le ayudaría a levantarla. Nosotros lo hacemos a otra escala. Pero al final el instinto es ese. Ustedes han renunciado a los fondos públicos de la Unión Europea para protestar por la política migratoria de la Unión Europea. ¿Cuánto dinero han dejado de recibir por esto? Pues, bueno, sí, o sea, en términos de gestión, que es una parte que va a descubrir Paula fascinante, porque uno es sanitario, luego o sea, cuando es presidente le tocan presupuestos y este tipo de cosas. Bueno, el impacto aproximadamente en 5 años han sido 160 millones de euros. Que es dinero. ¿Esto no les genera dudas éticas? El renuncio en protesta, pero al mismo tiempo con este dinero al que estoy renunciando, podría estar presente en determinados escenarios en el que podría salvar vidas. Sí, pero de la misma manera también el hecho de tener una independencia económica y que nuestros fondos sean prácticamente en su mayoría fondos privados nos da una libertad para poder escoger dónde estamos sin tener que responder a agendas políticas, ¿no? Y esto realmente nos hace estar donde es necesario que estemos, ¿no? Y si me permites, fue una decisión arriesgada, controvertida, pero hay que decir que los socios y las socias de Médicos Sin Fronteras respondieron y pudimos minimizar el impacto en nuestras operaciones.
Aprovecho para decir que ahora Paula preside Médicos Sin Fronteras y se reunirá con sus homólogos y homólogas del resto del mundo, sabiendo que es la asociación de Médicos Sin Fronteras del mundo que tiene más socios. 600.000 en España. 600.000 donantes, 500.000 casi socios regulares. Entonces, pues es un orgullo, y cuando vaya a estas reuniones así que tenemos internacionales, pues la verdad es que es un orgullo, porque en este país tendemos a flagelarnos por muchas cosas. Pues bueno, en términos de solidaridad, yo creo que somos un ejemplo en ese sentido, ciertamente en el universo de Médicos Sin Fronteras. Hay lugares en los que se les boicotea. Por ejemplo, en Siria creo que no han podido trabajar en las zonas controladas por el régimen. Efectivamente, y se ha pedido en diversas ocasiones, no ha sido posible, y es lo que estaba mencionando David hace un momento, ¿no? Que muchas veces nuestra presencia puede ser sujeta a manipulación, o se puede intentar manipular nuestra presencia. Y se criminaliza. ¿Pero cómo? Explícame eso. Pues, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en una zona, en una zona de un país que está controlada por un grupo armado, se nos puede asociar a ese grupo armado, cuando en realidad lo que estamos haciendo es atender a la población que está atrapada en esa zona, ¿no? Y lo que es aún peor, se puede criminalizar a esas personas que están viviendo atrapadas en esa zona y simplemente relacionarlas con el grupo armado, aunque no tengan nada que ver, ¿no? Estos son los peligros a los que se enfrenta la organización en su día a día, ¿no? En muchísimos lugares. Lo estamos viendo ahora pues en toda la zona del Sahel, ¿no? Que es una crisis que es una crisis olvidada, que no suele aparecer en los medios, y es una de las apuestas que tenemos para estos próximos años, porque los niveles de violencia cada vez son mayores y están atrapadas pues muchas poblaciones desde Mali, Níger, Burkina, Nigeria hasta Mozambique, ¿no? Todo este cinturón de violencia que existe en la zona del Sahel. Entiendo que ser un profesional miembro de Médicos Sin Fronteras implica asumir que durante muchos momentos de su carrera profesional van a tener que convivir con la impotencia, que es una de las sensaciones más jodidas, la de la impotencia. ¿Tienen aquí grabado el momento en el que mayor impotencia han vivido de su carrera? Bueno, yo creo que tenemos muchos. Ahora mismo tenemos uno muy importante, yo creo, uno muy grande, que es el tema del COVID, ¿no? La situación que estamos viviendo actualmente, donde sabemos cuál es la solución, la tenemos delante. La solución es adoptar una política de vacunación amplia, global, que lleguen las vacunas a las poblaciones que más las necesitan, ¿no? Los países menos desarrollados, y ahí no hay voluntad política para ello, no se liberan las patentes. Hay países que lo han pedido, lo han solicitado, lo vienen reclamando desde hace muchísimos meses, desde el inicio de la pandemia. India, Sudáfrica tienen la capacidad para producirlas, les falta la tecnología, y por intereses económicos, políticos, pues eso no se da. Y seguimos pues como estamos, ¿no? Viendo pues entre 80 y 180.000 sanitarios muertos en el mundo, la mayor parte en estos países, nuevas variantes que van surgiendo, y ahí estamos, ¿no? No avanzamos, y esto es una muestra de impotencia a día de hoy, digamos, que es lo que nos está generando pues incredulidad, básicamente, y rabia, ¿no? Yo creo que los dirigentes del G20 se tendrían que arrancar la chapa de los objetivos de la Agenda 2030, porque el impacto de la COVID en términos de mortalidad, de exceso de mortalidad, que es como se miden las epidemias de verdad, ¿no? El número de casos que no nos podemos creer nada, es brutal, es un cambio de paradigma. Que haya un consenso absoluto en la comunidad científica que o nos vacunamos todos o de esta no salimos. Muchas veces nosotros nos sentimos solos hablando de Yemen o hablando de República Centroafricana, que interesa a poca gente y lo entendemos, pero esto nos interesa a todos, nos toca directamente, nos sigue tocando ahora, ¿no? Que hay este consenso unánime y la certeza de que la única pandemia, el único plan, la única conspiración que funciona es que hay gente que se está haciendo rica a costa de la salud y del bienestar de muchísima gente, que el exceso de mortalidad y sufrimiento que estamos viviendo hoy a nivel global, también en España, pero a nivel global, es prevenible y que se podría evitar. La verdad es que genera una sensación de frustración muy, muy, muy potente, pero de tozudez también. Nosotros somos Médicos Sin Fronteras gente muy tozuda, y nadie nos va a convencer de no persistir en nuestro empeño. 50 años de Médicos Sin Fronteras, y esta noche se está produciendo aquí en Hora 25 un traspaso de poderes. David Noguera le cede el mando a Paula Gil, que a partir de esta noche a las 12 va a ser, 21:56. efectivamente, va a ser la nueva responsable de Médicos Sin Fronteras en España. Señor Noguera, un mensaje a su sucesora. ¿Qué le dice?
No, yo conozco a Paula hace muchos años. Es una de noi, que dirían en otras organizaciones, ¿no? Es una de los nuestros. Entonces, yo me alegro mucho. Me alegro que esté una mujer encabezando la organización. Y a mí hemos tenido otras presidentas, pero es un momento que creo que el liderazgo femenino nos va a ayudar. Es un privilegio que sea la primera enfermera. Yo tuve parte de culpa porque reformé los estatutos, porque era un anacronismo que teníamos, y me alegro mucho de verlo. Y nada, estoy convencido de que lo hará mucho mejor que yo, con la certeza que, bueno, que esta organización no es una organización presidencialista. Y yo me voy y no pasa nada, y cuando Paula no pasará nada. Somos mucha gente. Esto es una cadena de solidaridad, de humanidad. 500.000 personas en España remando. Aquí en España somos 500 trabajadores, 6.500 en el terreno y casi 2 millones de consultas al año y 100.000 hospitalizaciones. Entonces, esto no es como un partido político que se va al presidente y tienen que montar un congreso y hacen crisis y los varones, ¿no? Nosotros somos una organización mucho más seria en ese sentido. ¿Y un mensaje al saliente? Bueno, pues lo van a escuchar los cuantos oyentes, 900.000. Un millón, casi. Pues Estamos nada, ahí yo creo a puntito del que millón. agradecerle no los años que ha estado de presidente, sino los 20 años de carrera con MSF. David es un compañero maravilloso que ha dado, bueno, toda su pasión, su energía, su trabajo por la organización, por los colegas, por la gente, siempre poniendo al centro los pacientes, las comunidades. Y nada, pues agradecerle muchísimo. Sí, me ha quedado suerte que es la radio. Paula Gil. Gracias, Paula. Muchísima suerte en este nuevo reto al frente de Gracias Médicos a Sin vosotros. Fronteras España. David Noguera, muchísimas gracias por su trabajo. No, a vosotros por apadrinar este traspaso. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos.